Mm, ok, ya. ¿Todos me escuchan? ¿Todos pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok, Vamos en ok, pausa para ya, implementar. listo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, ¿ya? Para poder empezar. Oh, amado Padre en los cielos, damos gracias a Dios, porque con tu infinito amor aún nos tienes con bien, nos tienes con salud, nos tienes todavía con la oportunidad de seguir mejorando y queremos que tú nos acompañes a esta clase que vamos a dictar el día de hoy. Acompáñanos siempre, Dios, te lo vamos a pedir en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mira, Toros, ya hemos tocado más o menos sí, ya hemos tocado este punto nos hemos quedado. Me parece que hicimos ya la clasificación, cambios mínimos, hicimos membranosa y estábamos haciendo por IgA, creo que también lo tocamos. Y creo que nos quedamos acá en focal y segmentaria, ¿no? Creo que... Sí, ah, ¿sí? sí, sí, doctor. Ya, genial. A ver, doctores, dentro de las patologías de las glomerulopatías, nunca se olviden, esta es una pregunta que siempre ha venido. ¿Cuál es la glomerulopatia más común en adultos? Hasta ahorita siempre la respuesta va a ser membranosa, ¿ya? Membranosa. La de niños siempre la respuesta, doctores, va a ser cambios mínimos. Pacientes que tienen enfermedades, focal y segmentaria, ¿ya? Es una de las que van a manifestar los pacientes que tienen VIH, ¿no? Es un tipo de manifestación glomerular que van a tener. Así es que les pongo eso, porque me he dado cuenta que hay muchas preguntas que han venido en el ENAM, en el CTO, que hacía, o sea, patología que viene, que tal, tal, les comienzan a meter mucha información, que viene por cáncer y tiene síndrome nefrótico y tal, tal, tal. ¿Cuál sería la patología más común? Membranosa. O sea, basta que diga un cáncer membranoso. Si bien es cierto, no estoy diciendo que sea absoluto, pero dentro de la temática de preguntas siempre se asocia, ¿ya? Paciente que tiene HIV, ¿no? Que tiene un síndrome nefrótico, ¿con qué es homeopatía focal y segmentaria? ¿Listo? Entonces, ya son preguntas muy, muy estándares. Sí se ha vuelto a repetir. De repente, cuando les toque dar el examen a ustedes del residentado, del ENAM o de internado de salud, puede que les venga esa pregunta. Así que ténganlo muy presente, ¿sí? Focal y segmentaria, doctores, como su nombre lo dice, no es una patología en la cual, o sea, voy a tener menos del 50% de los glomérulos afectados de mi riñón y cada glomérulo va a tener menos del 50% de su afectación. Por eso su nombre es focal y segmentaria. Esta glomerulopatía es muy peculiar, ¿ya? Porque la lesión si bien esto también va a atacar hasta cierto punto un poco la parte membranosa, pero en realidad lo que más se va a afectar son los podocitos. Por eso es que su manifestación más interesante es un síndrome nefrótico, ¿ya? Es un síndrome nefrótico. La edad de presentación está entre los 18 y 45 años. Hablando desde un punto de vista primario, me refiero, primario, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no hay asociación. Recuerden que todo lo que estamos viendo ahorita son primarios. Ya todos son primarios, que no hay asociación con ninguna otra enfermedad. Solamente existe glomerulopatía focal y segmental. Punto. Ya, ¿en qué edad aparece? 18 a 45 años y es más predominantemente en varones. Ya, más el 20% de ellos hacen un cuadro muy florido de síndrome nefrótico. ¿Ya? De todas las biopsias renales que se hacen por proteinurias o trastornos hematológicos o hematurias o proteinurias, el 10% principalmente de todos los que hacen proteinurias es focal y segmentaria. O sea, no estamos hablando de una cantidad mínima, o sea, 10% ya es más o menos significativo. Como todo cuadro, ¿sí? Este, pueden hacer edema periférico, proteinuria, hipertensión ocasionalmente, ¿no? Vamos a ver, y hematuria. ¿Por qué, doctor? Porque en algunos casos ellos hacen un cuadro de síndrome nefrótico
pero pueden despertar un cuadro nefrítico, ¿ya? Por eso es que se puede agregar hipertensión, hematuria, que son los diagnósticos típicos, y algunos hacen falla renal, ¿ya? Entonces, sí tiene una evolución un poquito, si bien siento, no es tan agresiva, pero sí puede generar complicaciones, ¿no? Como es un síndrome nefrótico, de hecho que van a tener una hipoproteinemia, ¿no? La albúmina va a estar menor de 2. Va a haber una hipogamaglobulinemia por carencia de proteínas, una hiperlipidemia, obvio que lo van a tener, ¿ya? El complemento va a ser normal y básicamente en pacientes con VIH, o HIV pueden darle un patrón de glomerulonefritis focal segmentaria del tipo colapsante, ¿no? Que es una variante que puede haber. En la parte histopatológica, creo que está claro porque ustedes hemos mencionado que la lesión es a nivel de podocitos, por tal motivo ven una esclerosis, ¿ya? Y hay varios tipos de presentación. Hay 5 variedades. La clásica, que es la focal segmentaria clásica, y la colapsante. Son las dos más importantes, pero hay otras más, ¿no? El tratamiento, simple, como todas las homeopatías, prednisona, la dosis 1 mg/kg día. O sea, por lo menos entre las 2 a 6 semanas ya el 50% de los pacientes tienen que tener buena respuesta. Doctor, y si no funciona, ¿qué hacemos? Ciclosporina, ¿no? Agregamos ciclosporina como segunda elección. ¿Y por qué le damos yecas? Porque muchos pueden hacer proteinurias muy marcadas y recuerden que los yecas y arados pueden ayudar en eso, ¿no? Entonces, principalmente prednisona, no funciona ciclosporina, ¿no? Doctor, ¿cuál es el pronóstico? Les digo una cosa, si este paciente no recibe tratamiento, va a llegar una enfermedad renal crónica terminal, o sea, enfermedad renal, ¿no? ¿Cuántos de estos pacientes pueden remitir y curarse? Solamente menos del 10%, es decir, de 100 personas, 8, a veces solamente 7 pueden lograr curarse, los demás no. En conclusión, doctores, el pronóstico tampoco no es tan bueno que digamos. O sea, la enfermedad no es tan agresiva porque no es una proliferante, más que todo es una no proliferativa. Pero, doctores, aunque no lo crean, es caótico, ¿no? Es muy caótico. Mm, y básicamente, ¿qué enfermedades secundarias podrían producir como ya no como una glomerulopatía focal segmentaria primaria, ¿no? Sino secundaria? VIH de cabeza, lupus también puede generar este tipo de presentación, ¿ya? Los lúpicos. Entonces, siempre cuando tengamos un paciente que hace una glomerulosclerosis focal y segmentaria, háganse la pregunta, ¿será primario o posiblemente haya otra enfermedad que ha despertado esta glomerulopatía? Entonces, esa es la tarea de todos nosotros los médicos, ¿no? Buscar. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es focal y cementaria, en una lesión histológica que afecta directamente a las células epiteliales, viscerales de glomérulo, principalmente podocitos, no se olviden, ¿ya? Y definido por la esclerosis de partes segmentarias o algunos focales, ¿no? Que ya lo hemos tocado. La variable que sí le tenemos que tener mucho cuidado y mucho miedo es la variable colapsante que les lleva a enfermedad renal crónica terminal, no se olviden, ¿ya? Terminal. ¿No? Observen, acá está una focal y segmentaria, ¿no? Básicamente, más que todo segmentaria, ¿no? Miren, menos del 50% de toda la parte glomerular, ¿no? Así se ve en la inmunofluorescencia por IgM. Vean cómo ha comenzado a alterarse la estructura de mi glomérulo, ¿no? Casi, si digamos, un 30%, ¿no? La tercera parte. El otro que vamos a ver, doctores, y que también deberían conocer ustedes son las famosas glomerulonefritis membranoproliferativas. Y quiero recordarles que membrano significa que la membrana se va a afectar y va a proliferar. Puede ser para el lado epitelial o puede ser para el lado endotelial. Si es más para el lado epitelial, doctores, síndrome nefrótico. Si es más para el lado endotelial, un síndrome nefrítico, ¿ya? Por eso es que existen 3 tipos, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. La tipo uno, depósitos subendoteliales, ¿ya? La tipo 3, depósitos subepiteliales y subendoteliales. En pocas palabras,
afecta a ambos lados, ¿no? Es como que prolifera para arriba y para abajo, ¿no? O para el epitelio y para el endotelium. Y la tipo 2 básicamente tiene que ver con la membrana basal glomerular, ¿no? Y más con tendencia a la parte podocitaria. Entonces ya verán que la tipo uno síndrome nefrítico, la tipo 2 más síndrome nefrótico y la tipo 3 ambos. Esa es más o menos la tendencia, ¿sí? Es muy común estas membranas proliferativas en las edades, por ejemplo, de 6 a 30 años, más o menos. Y también se tiene que hacer biopsia para su diagnóstico. Pueden hacer hipertensión leve, la mayoría, pero si es la tipo 2 doctores, pueden hacer también hipertensiones severas, ¿no? Hay hematuria, proteinuria, edemas, oliguria, ¿no? Entonces, se pueden complicar, ¿ya? El laboratorio es bien interesante porque les ve una anemia normo-normo, o sea, normocítica, normocrómica, ¿no? Y eso la conocen como las famosas anemias. Ustedes ya deben haber hecho o conocido las famosas anemias crónicas, ¿no? De enfermedades crónicas, ¿no? Normocítica, normocrómica, ¿no? Tienen hiperlipidemia, hipoalbuminemia, hipocomplementemia, ¿no? Que urea y creatinina van a estar elevados y la tasa de filtración glomerular disminuye. Ya, esa es una tendencia. Doctor, entonces me está dando a entender que las membranoproliferativas, cuando escuchan, doctores, la palabra proliferativo, es que sí se va a hacer daño renal, o sea, van a hacer injuria renal, falla renal o insuficiencia renal aguda. O sea, sí o sí lo van a hacer porque los proliferativos justamente dañan por crecimiento celular. ¿Ya? En la parte histopatológica hay una proliferación del mesangio y el endotelio. Hay engrosamiento de la pared capilar, depósitos inmunes subendoteliales y depósitos densos intramembranosos y también de interposición mesangial. Entonces, hay bastante, ¿cómo les puedo decir? Daño y alteración principalmente, si se dan cuenta, de la parte endotelial, ¿no? Entonces, esto va a generar cuadros hipertensivos severos. El tratamiento si tengo una proteína muy marcada y si yo veo que hay una enfermedad glomerular o intersticio activa y comienza a haber presencia de semilunas y hay un deterioro rápido de la función renal, yo tengo que actuar rápidamente. Entonces, darle IECASARA 2 para bajar las proteínas podatiacídicos y darle prednisona. La dosis ya la saben, 1 miligramo por kilo día. Lamentablemente, las glomerulitis membranoproliferativas evolucionan casi en su mayoría a enfermedad renal crónica. ¿Ya? Hagan lo que hagan, doctores, van a mejorar el cuadro, va a estar más tranquilo, pero sí o sí van a llegar a enfermedad renal crónica. Ese es el problema de las membranoproliferativas, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho con las anomalías del complemento, no se olviden. Y acá están las expresiones de las tipo uno, tipo 2 y tipo 3 y sus variaciones microscópicas. Ahora, si bien es cierto, estamos tocando un poquito la parte, de las enfermedades membranoproliferativas, ah, recuerden que hay enfermedades que van a generar un síndrome nefrítico y cuadros de nefropatías rápidamente progresivas, ¿no? Y ahí también entran las membranoproliferativas, ¿no? Ya, ahí también entran las famosas membranoproliferativas. Pero si yo me pregunto quiénes son los que causan más nefropatías rápidamente progresivas, la enfermedad, anticuerpos contra la membrana basal glomerular, los pausoinmunes, los complejos inmunes, básicamente, este, que van a generar respuestas de destrucción acelerada y proliferación rápida celular, ¿no? Y eso los lleva a falla renal. Entonces, en conclusión, cada segmento que ustedes van a tener, la ubicación de los depósitos autoinmunes, van a generar una patología específica, síndrome nefrítico, nefrótico, con hipertensión, hematuria o proteinuria, ¿no? Entonces, si es podocitos, cuando se afecta netamente podocitos, focal y segmentaria, nefropatía membranosa, cambios mínimos, glomerulonefritis postestreptocócica, nefropatía asociada a HIV, ¿no? El famoso HIVAN, así se llama, HIVAN, nefropatía asociada a VIH-HIV. Y el otro es la nefropatía diabética.
Todos ellos hacen daño podocitario y por tal motivo hacen síndromes nefróticos. ¿Quiénes van a afectar específicamente la membrana basal glomerular? Hay síndrome de Alport y la famosa síndrome de Goodpasture. Como les mencionaba, es aquel que viene asociado con hematuria y hemoptisis, ¿no? También tengo glomerulopatías que van a activar la parte endotelial, ¿no? También está la glomerulonephritis postestreptocócica, preeclampsia, la microangiopatía trombótica, vasculitis, ¿no? Todo ello básicamente afectar la parte de las células endoteliales glomerulares. Pero también netamente en general, también las células endoteliales y las zonas mesangiales. Ahí están las membranas proliferativas y las enfermedades lúpicas, ¿no? Que también van a demostrar ello, ¿no? Y toda lesión a nivel mesangial, diabetes mellitus, la famosa glomerulopatía fibrilar, la enfermedad o la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Nefropatía por IgA, IgM, ¿no? Todos ellos sí pueden alterar específicamente la parte mesangial, ¿no? ¿Cómo llegamos al diagnóstico, doctores? A ver, doctor, miren, ustedes no van a hacer la biopsia, por si acaso. Doctor, voy a hacer mi biopsia, ¿no? Ustedes van a derivarlo todo al nefrólogo, ¿no? Él hará la biopsia respectiva. Su función básicamente es diagnosticar un síndrome nefrítico nefrótico y más o menos ir tanteando cuál podría ser la posibilidad diagnóstica que lo llevó, ¿no? Investigar, hacer una buena anamnesis y llegar al diagnóstico. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos la biopsia renal? Cuando la falla renal es inexplicable. Oye, ¿pero por qué está dañándose? No le encuentro una lógica, sigue dañándose el riñón. Caballeros, biopsia rápidamente, estudiarlo para tomar una decisión terapéutica. Un síndrome nefrítico de aparición aguda, un síndrome nefrótico de difícil control, una proteinuria que yo tenga de rango no nefrótico, o sea, no más de 3,5, sino que sea de forma aislada, pero persistente, ¿no? Una hematuria glomerular aislada y enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Lupus, artritis reumatoide, todos ellos me van a tarde o temprano llevar a hacer una biopsia renal, ¿no? Y ahí aplicaré tres métodos. Siempre recuerden que cuando se pida o cuando quieran hacer un estudio de un paciente con glomeropatía, se piden tres métodos diagnósticos. Uno es inmunofluorescencia, microscopía de luz y microscopía electrónica. Con eso se hace un buen tamizaje para saber cómo está la glomeropatía y qué tipo es. Y bueno, acá tienen la inmunohistoquímica y las mediante inmunoglobulinas para asociadas a complemento, ¿no? Entonces, observemos acá cada presentación como buen Wegener, Chugge-Strauss, ¿no? La famosa microscópica poliangeitis microscópica y la glomerulitis Pauci inmune, ¿no? Todos ellos básicamente generan patologías glomerulares de tipo síndrome nefrítico. Y así cada uno, doctores, vamos a tener presente el daño a nivel estructural y en microscopía electrónica, ¿no? Tratamiento creo que está simple, doctores. Casi todos reciben prednisona y si no controla, le vamos a dar pulsos de metilprednisolona y si no funciona, asociaremos con un ahorrador de corticoides, que es la ciclofosfamida, ¿no? Tú le das ciclofosfamida y eso ayuda a bajar la dosis de corticoide y potencia su efecto, ¿no? Y si con eso no controla, doctores, ya el pronóstico se hace cada vez peor, ¿no? El pronóstico se hace cada vez peor. Vamos a tener pacientes que son córticos sensibles. Tú le dices el tratamiento corticoide y doctores mejoran espectacularmente, rápidamente, pero a veces pueden tener recaídas, ¿no? Y no mejoran. Yo doy tratamiento y no hay cambios. Le doy dosis de corticoide y no. A eso se llaman córticos resistentes, ¿no? Hay corticoresistentes inicial y hay corticoresistentes tardíos. ¿Qué significa eso? Que al comienzo doy mi tratamiento, no mejora, no mejora, pero cuando ya estoy casi a la mitad o ya por finalizar la terapéutica, uy, el paciente mejora, ¿no? Por ejemplo, ese es un córtico resistente básicamente tardío. Y doctor, y si yo tengo un córtico resistente inicial, es que básicamente los primeros días no mejora, pero de repente posteriormente sí, ¿no?
Y hay otros corticoides permanentes, ¿no? Hagas lo que hagas, no responde los corticoides, ¿no? Entonces, miren, los córticos sensibles responden a iniciar remisión entre 8 a 12 semanas, un brote único, no hay recaídas, ¿no? Es muy infrecuente, ¿ya? Entonces, es una muy buena respuesta, ¿no? Y hay dos términos también, lo que llama córtico dependiente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tú estás dando una dosis plena del tratamiento y de repente tú le dices, oye, hay que ir bajando, le bajas y otra vez. Entonces ya se llaman córtico dependientes de dosis, ¿no? Y hay otro que se llama córtico sensibles tardíos. Sí, ok. Córticos sensibles tardíos. Ya, ellos sí, no respondieron al inicial, pero después de varias semanas recién hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? No siempre hay que desesperarnos, hay que esperar, hay que esperar. Mientras no se descompensa, hay que seguir dando sus corticoides con paciencia hasta que remite el cuadro. ¿Ya? Hasta que remite el cuadro. Miren, córtico resistente inicial, ¿ya? No respondió durante las primeras 8 a 12 semanas. A pesar que le hemos metido los bolos de metilprednisolona, no. Córtico resistente tardío, no responde tras el tratamiento con una recaída con un paciente previamente respondedor. Y córtico resistente permanente, no responderá al tratamiento y nunca va a responder. Ahí estamos hablando de un pronóstico relativamente malo, ¿no? Bueno, estos son artículos que mencionan un poquito sobre los esquemas, ¿no? Nunca se olviden, doctores, y siempre lo voy a decir, el que solo de medicina sabe, ni medicinas sabe. Esa es una frase muy conocida por famoso José de Letamendi. Y doctores, no se olviden eso, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? La vida no solamente es medicina, si bien esto nos apasiona, nos gusta la medicina, pero también la vida tiene otros matices, ¿no? Otras cosas por hacer, otros proyectos, ¿no? Que, o sea, es como que, ¿quién soy yo? Yo soy un médico, ¿ok? Y si dejas de ser médico, ¿quién eres tú? Soy tal persona, ¿no? Y a veces podemos perder nuestra identidad. Así es que la medicina es genial, pero también tiene que aprender a desarrollarse en otras áreas y aprender otras cosas, ¿sí? Nunca se olviden de eso, por favor. Bien, preguntas hasta aquí. Estos son básicamente las glomerulopatías primarias, ¿no? Hay glomerulopatías que ahora sí, un poquito más interesantes, que se van a presentar, como por ejemplo, por diabetes, ¿ya? La diabetes es una de las enfermedades, personalmente le tengo mucho respeto, porque yo he visto pacientes que se complican, realmente complicaciones muy severas, ¿no? O sea, da pena ver a una persona que le vas a apuntar el pie. Da pena ver una persona que está perdiendo la vista. Da pena ver cómo las personas ya no sienten l- las sensaciones en sus manos, que su riñón está fallando o que están entrando a diálisis, ¿no? En realidad la enfermedad diabética la diabetes es una enfermedad muy discapacitante, deteriora mucho y te quita mucha función. Por tal motivo, doctores, lo ideal sería captarlos antes de que se nos compliquen, ¿sí? Entonces vamos a hacer rápidamente lo que es la nefropatía diabética. Miren, ¿qué les puedo decir de la nefropatía diabética? Ustedes ya conocen la enfermedad de la diabetes, han escuchado muchas veces qué es la diabetes, saben cómo diagnosticarlo, pero lo que sí quiero que recuerden, doctores, es de que las complicaciones crónicas que presenta un diabético son tanto microvasculares y macrovasculares. Vuelvo a repetir. ¿Son microvasculares o son macrovasculares? Microvasculares significa que los pequeños vasos capilares, todos los pequeñitos vasos, se van a inflamar y van a alterar la irrigación de muchos órganos, como por ejemplo los más conocidos a nivel del ojo, a nivel de los nervios periféricos y a nivel del riñón. Entonces, como el nombre lo dice, microvascular. Ahora, no significa que la diabetes escoge una parte del cuerpo para generar alteración de los vasos. No, ese es general. Todo el cuerpo se va a lesionar. Sea donde haya microvascularización, se va a malograr. Solamente que lo más conocido y lo más evidente de ver es la retinopatía, neuropatía y nefropatía.
Doctor, me está dando a entender y por favor graben lo que voy a decir. Si yo tengo un paciente diabético, escuchen bien, ¿no? Paciente diabético, que me comienza a hacer proteinuria, ¿sí? Y yo digo, es una nefropatía diabética. Y le hago un fondo de ojo y no hay retinopatía diabética o no hay signos de retinopatía. Pregunta, ¿esa proteinuria que está presentando este paciente diabético será por la diabetes o por otra enfermedad? ¿De dónde viene este razonamiento, doctores? Que si va a darse uno, tienen que darse los tres. O sea, si voy a tener retinopatía, tengo que tener neuropatía y tengo que tener nefropatía. No es que tengo retinopatía, pero no tengo neuro ni nefro. No, no es así. Los tres tienen que estar presentes. Es decir, doctor, yo quiero diagnosticar una nefropatía diabética. Pues hazle un fondo de ojo. Si tú ves que hay una retinopatía y el paciente está con proteinuria, de hecho que es un síndrome nefrótico. De origen diabético. Pero si yo le hago tengo síndrome nefrótico y le hago una fondo de ojo y veo que, oye, no hay retinopatía, su vista está normal. ¿Qué le está diciendo? Que esa proteinuria que tiene este paciente no es de origen de nefropatía diabética, tiene otra glomerulopatía que se ha agregado a un diabético. O sea, es como que un diabético le da una glomerulopatía membranosa. ¿Listo? Y la glomerulopatía membranosa te puede dar un hipertenso, un diabético, un asmático, a cualquiera le puede dar. Pero justo le dio al que es diabético. No porque tenga un síndrome nefrótico y es diabético, a eso se le va a llamar nefropatía diabética. Ya, repito, no porque una persona sea diabético y tenga una proteinuria, no, hay que ver el tiempo, en qué tiempo se está presentando y si están presentes los tres componentes. Repito, para una nefropatía diabética tiene que haber una retinopatía y una neuropatía, ¿sí? Y el otro ya es el más grosero, que son grandes vasos. Es el corazón, el cerebro, las vías periféricas, ¿no? La parte de irrigación vascular. Entonces, doctores, querramos o no, eso genera infartos al corazón, infartos cerebrales o problemas de conducción y adormecimiento, ¿no? Por falta de irrigación también, lo que es claudicación intermitente en pacientes diabéticos, ¿no? Ahí entra lo que son macrovasculares. Entonces, ¿cómo definimos la nefropatía diabética? Básicamente es exclusivamente para señalar las lesiones renales originadas por afectación microangiopática, ¿ya? O lesión de los pequeños vasos, ¿no? Y es una complicación real, presente, y que se va a dar principalmente en diabéticos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. ¿Cómo lo defino? eh, como la persistencia o como la presencia de albuminuria persistente más de 300 miligramos por día. ¿Doctor tiene eso? Sí, probablemente se tenga una nefropatía diabética, ¿ya? Pero repito, ausencia de otros datos clínicos que hablen de enfermedad renal o del tracto urinario, ¿sí? Por si acaso, eso no. ¿Ya? Porque si hay otras causas, probablemente ese trastorno renal no sea pues, exclusivamente por la diabetes. Normalmente estas nefropatías diabéticas se podría acompañar con hipertensión y retinopatía diabética proliferativa. Repito, ¿ya? Retinopatía diabética. ¿Cuál es la epidemiología? Aunque no lo crean, la enfermedad renal es la primera causa de muerte en la diabetes mellitus. Ahí sí, muertes. Y siempre les voy a decir, cuando roten ustedes al hospital, vayan a una unidad de hemodiálisis, hagan la pregunta así curiosa, señor, ¿y usted sufre de diabetes? Y hagan una encuesta de los 20 pacientes que se están dializando, ¿cuántos realmente son diabéticos? Y se van a dar con la sorpresa que casi el 80% son diabéticos. O sea, para que vean cómo esta enfermedad está avanzando bastante, ¿ya? Más o menos la prevalencia de nefropatía diabética a partir de los 40 años de edad se va a ir viendo en los diabéticos tipo uno más o menos en un 45 a 50%, ¿no? Con un pico máximo a los 15 años.
En los diabéticos tipo 2, más o menos, va a variar un poquito esta prevalencia de la nefropatía diabética en un 39 a 50%. Ya no se olviden, la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal. ¿Ya? ¿Sí? Más importante. ¿Qué factores? Doctor, ¿cómo yo sé que mi paciente tiene los factores para desarrollar nefropatía? Fácil. Que no controla bien su glucosa, por tal motivo hacen hiperglicemias, que son hipertensos, le hacen mayor riesgo a hacer nefropatía diabética, que tengan microalbuminuria, quiere decir que ya empezaron a eliminar proteínas. Eso es un factor de riesgos porque si no lo controlamos va a avanzar. El tiempo de evolución de la diabetes. Una cosa es que sea diabético hace 3 años y que tenga 20 años. Pues obvio, la nefropatía diabética aparece entre los 15 a 20 años. O sea, no voy a pretender tener una nefropatía diabética a los 3 años de diagnosticado. No es así. Otro factor es el tabaquismo, la obesidad, las dietas calóricas, ¿no? Y hay una susceptibilidad genética que también está presente y la raza. Entonces, miren todos los factores que podrían condicionar que yo desarrolle nefropatía diabética. Principalmente, vamos a ver el sedentarismo, la dislipidemia, por ejemplo, y la hipertensión. Este, También no usar estatinas, o sea, que no tome atorvastatina, que es para bajar el colesterol, que no consuma medicamentos como el ARA, ¿ya? Entonces, todos esos factores que uno hace complican a un paciente, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya. A ver. Entonces, doctores, dentro de, dentro de los factores de riesgo en el desarrollo de nefropatía diabética, vamos a encontrar consumo de estatinas. Es decir, si tú eres diabético y tienes colesterol alto y no consumes estatinas, tienes mayor riesgo de ser nefropatía diabética, ¿no? Si tú eres un paciente diabético y estás con proteinurias y no consumes medicamentos para disminuir los niveles de proteínas como los ARA, aumenta tu riesgo. No voy a mis controles, peor todavía. No hago ejercicio, mucho más. A veces tomo alcohol, como mal, mal, muy mal, como azúcar, gaseosa. Entonces, la enfermedad va a avanzar muy rápido. Si tiene que demorarse 20 años, lo hará 10 años. O sea, aceleras el proceso, ¿ya? Por tal motivo, doctores, su función como médicos generales es generar prevención, ¿sí? Es generar prevención, porque lo que no queremos es que lleguen a ser diabéticos con falla renal. ¿Qué es más fácil, doctores? A veces yo pienso que es más fácil controlar la glucosa, dar prevención, estilo de vida, todo eso, y que el paciente no haga complicaciones, a que yo gaste miles y miles de soles para hacer diálisis a un paciente, ¿no? Y 3 veces al día, y cada diálisis cuesta 300, casi por semana estás gastando 1.000 soles. Si son cuatro, son 4.000 soles por cada paciente que se dializa. Cuando has podido haber gastado con prevención, medicamentos para que controlen adecuadamente y es nunca llegar a esa fase, ¿no? Entonces, ese es el problema, no hacemos mucha prevención en nuestro país, ¿no? Creo que ahí radica mucho esa parte. Entonces, no se olviden que hay varias teorías que dicen por qué se da una nefropatía diabética. Hay teoría metabólica, genética y hemodinámica, ¿ya? Doctor, ¿y a qué se refiere la teoría metabólica? Es bien curioso esto de la teoría metabólica. Lo que dice, más o menos, es un experimento que han hecho en animalitos, ¿no? Eh, Dice, yo tengo un paciente con nefropatía diabética, ¿ok? Y a esta persona le voy a hacer un trasplante de páncreas. Oh, sorpresa, como ya tiene un páncreas que controla bien la glucosa, escuchen bien, ¿no? Tengo buena insulina, ¿no? Mi glucosa se controla perfectamente. Y oh, sorpresa, comienza la nefropatía diabética a regresionar a su estado basal. O sea, en pocas palabras, el riñón se mejora.
Dijeron, ajá, ¿ven? Esta es la teoría metabólica. Por el mal control glicémico se genera mayor lesión y por tal motivo este paciente hace nefropatía. Entonces, hay que controlar la glucosa. Ese era el punto principal, ¿no? Entonces, dijeron, ¿y si hacemos otro experimento? Dijeron. Ah, por ejemplo, agarraron, ahora al revés, a un paciente diabético le colocaron un riñón sano y pasado el tiempo ese riñón sano se enfermó, ¿sí? Entonces ahí surge la teoría metabólica, ¿no? O sea, que hay un factor glucémico que el diabético lo tiene y que si no lo controlamos va a generar daño renal. ¿Listo? Entonces, esa es una de las teorías que se maneja más usado. Yo diría que el que más usan para explicar, pero no es la única, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema en nefropatía diabética? La glucosa permanente. Esa es la teoría, básicamente, desde un punto de vista metabólico, ¿sí? Metabólico. Acá pueden ver la fisiopatología. Netamente hay disminución de la actividad funcional de las proteínas C, y que afecta a la permeabilidad de la parte glomerular de la pared capilar y aumenta la apoptosis glomerular celular, ¿no? Entonces, y genera una destrucción y un daño, ¿no? De ahí podemos ver cómo la hiperglicemia genera estrés oxidativo, exosanidas, eh, y eso me modifica básicamente la respuesta inflamatoria y daño renal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente bajar esa causa metabólica que es la glucosa. Otro factor, doctores, que se ha visto es la parte genética, ¿ya? Se ha visto que cuando se engrosa la membrana basal y está presente el famoso HLA, DR4, el B8, el B15, se hace más propenso la persona a hacer nefropatía diabética, ¿ya? Si tienes historia familiar de hipertensión, también te hace más propenso a tener nefropatía diabética, ¿no? Y factores genéticos. Y la teoría hemodinámica menciona, es muy curioso, Mauer, que es un investigador, observó que las ratas diabéticas con hipertensión arterial por pinzamiento unilateral de la arteria renal desarrollaban glomerulosclerosis más marcada que las ratas diabéticas normotensas, ¿ya? Sugiriendo el papel de la hipertensión arterial que podría influir en el desarrollo de aquellas lesiones, ¿no? Entonces, cuando yo tengo hiperfiltración, y a eso me refiero hipertensión arterial, y aumento la presión a nivel de capilar glomerular, eso va a hacer que tenga mayor preponderancia a hacer nefropatía diabética. Por eso es que un diabético hipertenso, téngalo por seguro que va a entrar a diálisis rápidamente. Lo peor que le puede pasar a un diabético es que se vuelve hipertenso, ¿no? Eso es lo peor. ¿Ya? Entonces es importante determinar los factores genéticos, la hiperglicemia, factores metabólicos, hemodinámicos, para determinar cuál es la causa. Eh, Miren, si hablamos de nefropatía diabética, hay alteraciones en riñón que pueden ser tanto estructurales como funcionales. Repito, estructurales. Una de ellas es la famosa glomerulosclerosis difusa y el otro es glomerulosclerosis nodular. Esa es estructural. Y ya entenderán cuando es difusa o nodular. Nodular porque se forman nódulos, ¿ya? Como bolitas. Y la parte funcional es que hacen una hiperfiltración, y eso es correcto. Los riñones a etapas iniciales son súper riñones, crecen de tamaño, filtran mucho más y generan proteinuria a futuro, ¿no? Esa es la parte funcional. Mm, si ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Acá yo tengo básicamente a mi membrana basal glomerular con sus capas parietales, tengo la matriz mesangial. Tengo la lúmina basal glomerular y la membrana proximal, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se va alterando en la microscopía electrónica y cómo se altera la barrera de filtración, ¿no?
Bueno, y eso básicamente va a generar problemas. Doctor, ese engrosamiento de la membrana basal, ¿cuándo empieza en real? A los 2 a 5 años después de tu diagnóstico de diabetes. Y va a progresar y va a avanzar hasta 10 a 20 años, donde ya hay una manifestación renal avanzada, ¿no? Y eso genera esclerosis, ¿no? Por eso es que el término es glomerulosclerosis difusa y nodular, ¿sí? Esta es una difusa, ¿ven? ¿No? Todo el glomérulo hay un proceso inflamatorio. Y este es el nodular más conocido como las lesiones de Kimmel-Wilson. La determina como patognomónico, ¿no? Como que es parte de. O sea, si ustedes encuentran estas lesiones de Kimmel-Wilson, pues téngalo por seguro que esa es probablemente una nefropatía diabética, ¿ya? ¿Ya? Acá vuelven a ver nodulaciones, ¿ven? Los nódulos. Esos son los nódulos de Kimmel-Wilson. Sí, siguen haciendo esa pregunta, pero creo que es una pregunta bastante ya repetida, que ya han dejado de hacerlo estos últimos años, ¿no? Ya no lo han vuelto a repetir. Pero de repente, no sé, por ahí lo vuelven a hacer, ¿no? Acá vemos la parte estructural de la nefropatía diabética, cómo se altera la membrana basal glomerular. Doctores, la hiperfiltración glomerular, sí, efectivamente, eso genera los famosos super riñones, doctores. Nunca se olviden eso, los famosos super riñones, ¿no? Y básicamente la proteinuria, que va a generar estrés a nivel tubular y celular, ¿no? Miren, acá lo que conversamos siempre, lo que es la microalbuminuria, y actualmente pedimos la relación albuminuria-creatinuria o proteinuria-creatinuria, ¿no? Se requieren de 2 a 3 muestras positivas en el lapso de 3 meses para el diagnóstico de nefropatía incipiente, ¿no? Ah, a veces tenemos, no tomen una muestra si el paciente está con ejercicio, tiene fiebre, tiene infecciones, porque les va a salir alterado. Siempre hagan el estudio de nefropatía diabética o cuando el paciente no tiene factores que desencadenen enfermedades agudas, ¿ya? Que esté tranquilo el paciente y eso nos va a ayudar bastante para poder llegar al diagnóstico. Lo mismo. Y la proteína, al final, ¿qué lleva a una persona a hacer nefropatía diabética? Específicamente es la glucosa alta que aumenta la hiperfiltración, que genera básicamente mm, una lesión a nivel tubular, ¿sí? Y genera injuria intersticial. Y al final te lleva a daño renal progresivo y eso llamamos enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces ahí miren cómo va filtrando, ¿no? Las proteínas y eso daña e inflama a nivel tubular y comienza a haber necrosis, ¿no? Y eso no es tan bueno. Por eso es importante que el éxito de una nefropatía diabética es que controles la proteinuria. Controla la proteinuria, doctores, lo demás solito se va mejorando. Ya acá podemos ver, ¿no? Básicamente, em, la lesión a nivel tubular, ¿no? Y cómo se genera la injuria, lo mismo que hemos mencionado, y se va llevando a la fibrosis, y todo depende del grosor de manera basal, que cada vez con los años va engrosándose, se generan más problemas de filtración, pérdida de proteínas, entonces todo eso me lleva a complicaciones, ¿no? No se olviden que existen 5 estadios de la nefropatía diabética. La primer estadio le conocemos como el superriñón, es hipertrófica y hiperfiltración glomerular. No van a encontrar muchas cosas ahí, la verdad, ¿no? Solo que es un riñón un poquito más grande de lo habitual. Básicamente eso es. Hacen su función urinaria, todo va a estar normal, ¿ya? Todo es normal, pero ya es un riñón grande y que filtra mucho. Y muchas veces va a tener mayor orina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función ahí? Corregir la glucosa, ¿no? Y mejorar, básicamente, sus concentraciones para que sea reversible. Doctor, ¿qué me está diciendo que una etapa uno de la enfermedad diabética puede normalizarse? Sí. La parte 2, básicamente.
las lesiones estructurales que se van a dar son pacientes que todavía hay cierta, ¿qué más les puedo decir? Normalización de la proteinuria. O sea, es como que el estadio uno hiperfiltra porque tengo mucha glucosa, ¿no? Y genera una diuresis osmótica. En el estadio 2 ya comienza a bajar esa hiperfiltración, ya comienza a haber engrosamiento de la membrana basal, pero hasta ahí todavía los niveles de proteinuria todavía no son tan marcados, ¿no? Cuando entramos al estadio 3 ahí sí viene el problema que vamos a ver. Porque el estadio 3 básicamente ya hay presencia de microalbuminuria, se hace muy persistente, y a eso, lo que les decía, la teoría de la inflamación. Sí, la teoría de la inflamación. Inflamo a tal punto el riñón, los túbulos, que empieza el daño. Entonces, doctor, si yo lo detecto en estadio uno, genial. Estadio 2, genial. Estadio 3 te está diciendo, voy a comenzar a lesionarme. Si lo detectan en estadio 3, podemos todavía ser reversibles si controlamos la glucosa y manejamos factores como colesterol, triglicéridos, si es que hubiese. Doctor, ¿y si paso al estadio 4? Doctores, una vez que llegamos al estadio 4 ya hay daño renal, ya hay daño renal. Y todos absolutamente ya tienen daño de retinopatía diabética bien marcada. Es irreversible, doctores, a partir del cuarto estadio. Y significa que a tu paciente le tienes que decir, probablemente usted va a llegar a diálisis, ¿ya? Y por último, estadio 5 que ya, pues, ya no hay nada más que hacer, entrar a una máquina, ¿no? Esta insuficiencia renal terminal aparece normalmente entre los 20 a 25 años de la evolución de la diabetes. Así es que, doctores, no se vayan a equivocar en el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, proteinuria, glomerulopatía, a los 2 años de diagnóstico de la diabetes. Pues no es renal, no es de etiología diabética ese daño renal, tiene otra causa. ¿Ya? No se vayan a confundir. Entonces, estadio uno es el debut, 2 años de evolución, 3 años, 8 a 15 años, estadio 4 más de 15 y estadio 5 ya más de 25 años de evolución, ¿no? Más o menos son los tiempos más o menos calculados, ¿no? Vean acá, miren, un super riñón hiperfiltro más de 100 hasta 150 de tasa de filtración, se normaliza otra vez a 100 y siempre les hago la pregunta, si tengo un paciente, escuchen bien lo que les voy a decir, que tiene tasa de filtración 100. Tú dirás, genial, ¿no? Es normal porque la tasa de filtración va de 90 a 130. Tiene 100. Doctor, si este diabético tiene 100, ¿cómo yo puedo diferenciar estadio 3 del estadio inicial 1? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo lo puedo diferenciar? El estadio 3 que también es 100. O sea, yo hago mi tasa de filtración, doctor, salió 100. ¿Qué me puede, y acá también es 100 cuando empieza, ¿no? ¿Qué me puede decir que básicamente diferencia el estadio 1 del estadio 3? Creo que todos se han dado cuenta que la respuesta es el tiempo. Preguntaré, mi anamnesis. Señor, ¿hace cuánto tiempo es diabético? Ah, doctor, yo hace 10 años ya soy diabético. Entonces, probablemente no sea un 100 de estadio uno, sino sea un 100 de estadio 3, ¿sí? Doctor, no está claro, el paciente no se acuerda cuántos años ha pasado. Simple, en este estadio inicial de 100 no hay proteinuria ni microalbuminuria. En el estadio 3 hay microalbuminuria o proteinuria, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tasa de filtración de 100 y hay proteinuria a valores altos, eso ya es un estadio 3, ¿ya? Por si acaso. Vuelvo a repetir, a pesar que acá es 100, depende mucho de la proteinuria, ¿ya? Es lo mismo que hemos mencionado. Los estadios, también en la histopatológica. ¿Ya? Esto tiene que ver netamente con la parte histopatológica, ¿ya? Por último, la biopsia renal. Doctores, ¿haremos biopsia renal a un paciente diabético que sé que está haciendo diabetes por su nefropatía? No, no les hacemos. ¿Cuándo hacemos? Cuando tengo un síndrome nefrótico en un diabético diagnosticado hace 2 años. Tú dices, no, eso no es por la diabetes, esto tiene otra causa. Y normalmente sí tomamos biopsia renal, ¿no? Entonces, si yo tengo una proteína clara en diabéticos tipo 1
y aparece antes de los 10 años de duración, o sea, dices, qué raro, ¿no? ¿Por qué está haciendo esa proteinuria? Probablemente sea otra enfermedad que se ha agregado y ahí tendríamos que hacerle biopsia, ¿no? Doctor, ¿tiene nefropatía diabética? Perdón, tienen un daño renal, pero no, su fondo de ojo está normal. Eso no es por diabetes, así es que hay que hacerle biopsia. Sí, algo así, es la jugada, ¿no? Doctor, si es un paciente que tiene hematuria, microhematuria, tiene cilindros hemáticos, biopsia, porque es un síndrome nefrítico y hay que determinar la causa, ¿sí? Evidencia sistémica de una enfermedad, perdón, evidencia clínica y bioquímica de una enfermedad sistémica, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades sistémicas que podrían, una esclerodermia, cualquier colangitis me podría generar enfermedades y yo requiero biopsia, ¿ya? Ahí necesito biopsia. Tratamiento, entonces, lo mismo que un síndrome nefrótico. Tengo que disminuir la hiperfiltración, bajar la en este caso, agréguenle bajar la glucosa, ¿ya? Y bajar las proteínas que está eliminando, ¿sí? Doctor, ¿le doy proteínas o no en una nefropatía diabética? Se recomienda darle entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿no? ¿Sí? Se recomienda esa cantidad, ¿ya? Y si es que en caso hay una nefropatía diabética bastante manifiesta, pues se puede bajar hasta 6 a 8, ¿no? De 0,6 a 0,8. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces bajando mucho podemos desnutrir al paciente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en la restricción proteica, ¿sí? Pero es importante considerarlo porque hemos quedado que lo que más lesiona un riñón es la proteinuria o la microalbuminuria. ¿Ya? Se hace un poquito más tóxico, ¿no? Hay que controlar la presión arterial porque acabamos de decir que la presión acelera el proceso de la nefropatía diabética. Hay que bajar los triglicéridos, colesterol, que le damos atorvastatina, ¿ya? O le daremos genfibrosilos, que es para controlar los triglicéridos, dependiendo de lo que yo encuentre alto. La presión arterial, de hecho, que ustedes ya lo van a poder manejar. Hay que dar IECAS, ya saben por qué, porque disminuye la proteinuria, ¿no? Y bloqueadores como del sistema renina y aldosterona para generar nefroprotección. ¿Qué significa eso? Reduce la presión arterial, reduce la presión capilar glomerular y eso baja la proteinuria. ¿Ven? Genial. Y otros efectos no hemodinámicos, estimulación de la degradación de la matriz celular, inhibición de infiltración de macrófagos y linfocitos, ¿no? Entonces también hay un efecto inmunológico de defensa, ¿no? Y bueno, hay muchos cuadros que ustedes ya han aprendido con respecto a manejar, ¿qué les digo? Un paciente hipertenso, ¿no? Si ustedes ven, se trató de ver con respecto al tiempo, cómo les va a los pacientes cuando toman un placebo, toman metformina o hacen cambio de estilo de vida. Y se ha visto que los que mejor han tenido resultados con sus tratamientos son los que hacen cambio de estilo de vida. O sea, siempre va a ganar. La metformina controla, pero no te da actividad física, ¿no? Placebo peor, como pueden ver, ¿no? Entonces, controlemos la glucosa, para eso usaremos insulina, o en este caso, metformina o glibenclamida, ¿no? Dependiendo de la terapéutica que vamos a iniciar, ¿no? Hagamos nuestros controlcitos. Recuerden que la hemoglobina glucosilada no puede estar más de 7, tengan cuidado. La preprandial no más de 130 y la postprandial no más de 180. Es decir, me das de comer y mi glucosa de control debe estar más o menos menor de 180, ¿ya? Hay que tratar de ser estrictos en jóvenes, pero en ancianos, doctores, la verdad, no sean tan estrictos, ¿no? Porque, miren, a ver, les planteo lo siguiente. Un paciente adulto mayor le diagnostican de diabetes. Tendrá pues 65 años.
tú lo cuidas muy estrictamente, pero sabemos de que para que llegue a nefropatía diabética va a tener que pasar por lo menos 20 años, o sea, estadios muy avanzados, ¿no? Entonces, él va a tener más de 80 y tantos años. Entonces, a veces uno, al ser muy estricto con las controles glicémicos, hemos tenido situaciones que los hemos mandado a la hipoglicemia, ¿no? Entonces, con ellos sí hay que controlar, pero normal, o sea, no, no ser tan estrictos porque a veces las hipoglicemias pueden ser muy peligrosas en ancianos, ¿no? Entonces, a veces, que es, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Mi preprandial lo pongo hasta 140 y las postprandiales, 200, ¿no? En ancianitos. Y bueno, cada estadio de la enfermedad renal vamos a usar medicamentos específicos para control de la diabetes, ¿ya? Es diferente un estadio avanzado, miren, hasta el estadio 3 casi puedo usar todos los medicamentos, ¿se dan cuenta? Todos, pero estadio 4 ya no, ya estadio 4 ya no. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Qué puedo dar? Pioglitazonas, repaglinida, ¿no? La insulina de cabeza para todo, cualquier estadio usamos eso, ¿no? ¿Ya? Pero miren cómo el estadio renal me limita el uso de ciertos antibióticos orales. Bueno, es lo mismo, un resumen. Y si doctor, si ya llega a fase terminal, pues lo que te queda es diálisis. ¿Qué opción más tienes, no? Hacer diálisis, puede ser una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Es que cuidar si tienen familiares, si tienen antecedentes, repito, si ustedes tienen antecedentes de diabetes, doctores, cuídense. Tengo muchos pacientes que papá es diabético, abuelo es diabético, y ellos, no sé, pensarán que nunca les va a dar y debutan. Mientras su papá debutó a los 50, él debuta a los 40. Entonces la siguiente generación debutará más antes, ¿no? O sea, lamentablemente mientras no se cuidan, hay una carga genética mucho mayor, ¿no? Bien, doctores, me comentó Samuel que tienen examen mañana, así es que vayan a estudiar. Sé que de repente les falta. Gracias más bien por el tiempo. Van a disculpar el día de ayer. Respeto mucho el tiempo que me están dedicando el día de hoy y sé que también tienen otras actividades que hacer, así es que no se preocupen. Coordinaré con Samuel para recuperar los otros dos temas que me faltan para ir avanzando. Ya, y por favor, doctores, vayan estudiando, ¿ya? Porque el tiempo también ya se va cortando. Ustedes ya van a ir a sus rotaciones, así es que tengo que ver cómo recuperar algunos temas, ¿no? Listo, doctores, los dejo entonces para que puedan ir a estudiar y gracias por su tiempo. Muchas gracias, maestro. Tenga muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.